Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro del programa de Mindfulness. El nombre completo sería Mindfulness para reducir el estrés y yo le agrego la ansiedad también, que se basa en un dispositivo, como se dice, en una intervención educativa diseñada a partir de técnicas budistas de meditación que se ha utilizado e investigado ampliamente por varias décadas y por lo tanto tiene esta replicabilidad de resultados que ha permitido demostrar la eficiencia de estos métodos para distintos tipos de dolencias, no solamente el estrés y la ansiedad, sino también una mejoría notoria en varias condiciones de salud, tanto física como mental, aunque obviamente no es necesario padecer ninguna de estas condiciones para poder disfrutar de los beneficios de esta práctica. Lo que sí es importante es empezar a hacerse la idea de que uno tiene que ir, como se dice, cultivando la atención plena. Y la idea de cultivo a mí me parece muy interesante porque el cultivo, si utilizamos la metáfora como de un jardín interior, ¿no? Implica cierta atención, cierto cuidado, cierta dedicación para poder recoger ese fruto, que es lo que estamos queriendo lograr con esta práctica, que podría ser nuestro crecimiento espiritual, nuestro bienestar psíquico y físico también. Ayudado a través de estas prácticas, necesitamos dedicar cierto esfuerzo, un buen esfuerzo, con cierta regularidad para que vayamos desde esa semilla, que es nuestra práctica, nuestra dedicación, con las actitudes que abonan, por así decirlo, esa semilla, esa tierra, generar las condiciones necesarias para que podamos recoger ese fruto. Siempre se habla también en la tradición budista a veces de transitar el camino para llegar al fruto. Y la idea de cultivo a mí me parece muy interesante porque si bien implica un esfuerzo, no necesariamente es un esfuerzo abrumador, sino es una idea de constancia, dedicación y cuidado que puede ser tan sutil o tan suave como quien cuida un pequeño brote para que pueda llegar a esa vida a prosperar. Entonces, esta idea no es solamente una tarea mecánica de vaciar la mente, sino poder ir creciendo en disciplina, de alguna manera, en desarrollar estos hábitos internos que nos permitan poder salir del ritmo acelerado y estresante de la vida cotidiana que nos lleva a veces a ir, como habíamos hablado en el encuentro anterior, en piloto automático y empezar a buscar este espacio interno como un oasis, como un remanso, un lugar donde podamos conectarnos con nosotros mismos y poder fortalecernos también frente a lo que sea que tengamos que enfrentar después. Es decir, no estamos buscando aislarnos de la vida, de la sociedad, de los vínculos, de las situaciones estresantes, sino estar mejor preparados para poder enfrentarnos a esas situaciones. Y cuando hablamos de abonar entonces esa tierra, eso se hace a través de diversas actitudes que nos pueden ayudar a nutrir esa semilla, a poder cultivar estas mejoras que vamos a poder ver después en nuestra vida diaria. Una de estas actitudes, vamos a enumerar las 8 actitudes entonces para preparar ese terreno, es en primer lugar la mente de principiante, que es un concepto muy utilizado sobre todo en el Zen japonés, que es contemplar todo como si fuera la primera vez, es decir, tratar de vaciarnos de nuestros prejuicios, de nuestras experiencias previas, porque a veces esas se pueden transformar en obstáculos para nuevos aprendizajes. Es como una persona que diga, no, bueno, yo ya medité una vez y no me funcionó, entonces no sirve eso para mí. Bueno, eso no es mente de principiante, eso ya tiene una carga de una experiencia que tuvo una persona que por diversas condiciones a lo mejor no logró obtener ese fruto que estamos buscando a través del tránsito de este camino. Entonces, siempre la mente de principiante es olvidarnos un poco de todo lo que sabemos para poder estar realmente en el momento presente, porque si estamos
enfrentándonos al momento presente, a una meditación o lo que sea, y estamos todo el tiempo analizando y comparando con referencias pasadas, de alguna manera estamos saliendo del momento presente también. Otra de las cosas que estamos queriendo cultivar también, obviamente, es el estado de ecuanimidad, que implica también el no juzgar, es decir, cierta imparcialidad frente a las situaciones, por ejemplo, frente a las dificultades que pueden ir surgiendo. Si me encuentro que a lo mejor, bueno, no tengo mucho tiempo para la práctica, o me encuentro normalmente surge, bueno, con lo que comentan, me encuentro que estoy distraído o que me cuesta la postura. Bueno, no juzgar, acá no se trata de una competencia, no hay error, simplemente hay experiencia, y toda experiencia es una experiencia de aprendizaje. Entonces, observar todo lo que sea que vaya ocurriendo, también dentro de la meditación, no aferrarse, un poco es esa idea, a estados emocionales, a estados mentales, y simplemente observar desde este lugar imparcial, como si estuviéramos registrando internamente qué es lo que está ocurriendo o en nuestro cuerpo o en nuestras emociones, siempre con esta actitud de no juzgar y también de aceptar las cosas tal y como se presentan, y no forzar, en el sentido de no rechazar las sensaciones que aparezcan como desagradables, o no aferrarnos también a sensaciones agradables, simplemente dejar que la experiencia durante la práctica vaya transcurriendo sin aferrarnos y sin querer escapar del momento presente. Es decir, normalmente frente a una sensación desagradable queremos escaparnos, o frente a una sensación agradable queremos aferrarnos. De eso se trata el, el cultivo de la cualidad de la ecuanimidad, es decir, entender también que todas estas experiencias, estas sensaciones que pueden ir apareciendo durante la práctica y después en la práctica informal a lo largo de nuestro día a día, son impermanentes y cambiantes, por lo tanto no nos aferramos a ellas y podemos dejar que surjan sin querer sacarnos de encima las sensaciones que van surgiendo, también comprendiendo esta idea de la impermanencia que vamos a ir cultivando durante la práctica, confiando también en la propia experiencia, confiando en nuestras propias capacidades. Todos tenemos estas capacidades, podemos cultivar estas capacidades, podemos cultivar la paciencia, aunque a veces no la tengamos muy entrenada, es una actitud que podemos ir cultivando, y sobre todo la paciencia hacia uno mismo, es decir, ser, como se dice, gentil, ser amable con uno mismo, y no sentirse culpable por no haber podido realizar una práctica, o no poder seguir quizá, por ejemplo, un programa de entrenamiento en mindfulness que exige cierta dedicación. A veces quizá tenemos dificultades, compromisos o muchas responsabilidades que nos impiden organizarnos, o una tendencia al desorden sobre la cual podemos trabajar. Cualquier cosa, cualquier dificultad que surja, es no juzgar, tener paciencia y simplemente tratarse en primer lugar a uno mismo con esa paciencia, con esa aceptación incondicional. Entonces, después de cultivar estas actitudes, vamos a cultivarlos durante la práctica formal, que es el momento en el cual nos sentamos a hacer la práctica de la atención plena. Distintas formas de hacerlos hay, ya hemos visto la atención a la respiración, ya vimos la atención hacia las partes del cuerpo, el escaneo corporal. Hoy vamos a ir un poco más allá, yendo hacia las sensaciones que surjan, pero el tiempo que uno tenga para sentarse a hacer la práctica formal, es decir, un tiempo dedicado exclusivo a la práctica, es lo que sería la práctica formal. Postura de meditación puede ser sentado en un cojín de meditación, en un zafu, en una silla, o acostado, siempre que no caigamos en la somnolencia. Y además de esto, las actitudes que vamos cultivando durante la práctica, después la idea es que se extiendan de forma natural a lo que sería la práctica informal, que es el momento en el día a día, en nuestros quehaceres cotidianos, en las responsabilidades, en todo lo que hacemos normalmente, llevar ese estado de atención y esas actitudes cultivadas también a todo lo que sea que estemos haciendo. Por ejemplo, cuando caminamos de un lugar a otro, cuando estamos, decía, yendo de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, desenvolviéndonos en algún lugar. Bueno, la misma idea de atención se puede desarrollar, de hecho, en los
en los sutras o discursos de Siddhartha Gautama el Buda, respecto del cultivo de la atención plena, no solamente se practica sentado, sino también en cada una de las posturas, incluso caminando, se puede hacer la práctica de la atención plena. Siempre lo que va a cambiar es cuál es el foco de atención, es decir, la atención necesita una consigna que nos sirve como guía. En el caso de la práctica de meditación sentada, la más fácil es la respiración, que está siempre presente, y en el caso de la práctica informal, puede ser la atención, obviamente, a la actividad que estemos realizando, una atención plena a una acción que, aunque estemos acostumbrados a hacerla quizá de forma automática, como puede ser andar en bicicleta, caminar, manejar, cocinar o lavar algo, la idea es hacerlo con una atención plena al momento presente, ya que el entrenamiento de la atención es como que fortaleciera esta idea como el músculo de la concentración. Es decir, nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de concentración es lo que nos permite realmente transformar cualquier aspecto de nuestra vida. Todo lo que hemos logrado alguna vez lo pudimos hacer porque pudimos entrenar esa atención, esa concentración para poder realizar algo. Entonces, de esa misma forma, como vamos a ir profundizando en nuestra práctica formal, también vamos a ir transformando nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestro estado de piloto automático en un estado de presencia continua, en un estado de atención extra o atención expandida. Bien, entonces son las dos vías, tanto la práctica formal como la informal, las que se proponen en este camino. Y respecto de la práctica formal, siempre comenzamos por la respiración, que va a estar presente en todo momento. Dentro de la metáfora sería si en nuestro estado de conciencia, como se dice, nuestra red neuronal por defecto, nuestro estado de conciencia ordinario, podemos estar con situaciones estresantes, ¿no? O con ansiedad o con emociones de distintos estímulos o cosas que ocurren, esa sería como la superficie. La atención es como nuestra guía que nos va a llevar a enraizar, por ejemplo, a través de la respiración, a un estado más estable, más profundo, más sereno. Entonces, la respiración siempre puede servir como ancla inmediata en cualquier situación en la cual a veces podamos estar desregulados emocional o mentalmente, y eso nos va a permitir llevar la práctica a cualquier lado. No necesitamos analizar, comentar, visualizar, no necesitamos contar respiraciones. Es decir, hay distintas técnicas de meditación, pero simplemente comenzando por la respiración, siempre tenemos un punto de partida que nos trae al momento presente, y a partir de ahí después podemos ir siguiendo con la atención, por ejemplo, a las partes del cuerpo, a las sensaciones, a otras cosas que vayan surgiendo, que vamos a ir viendo en los distintos encuentros, distintas consignas para nuestra atención. Lo importante de la respiración también es que cambia nuestro estado físico también, es decir, si ya vamos de una respiración superficial, una respiración que podemos pensar inconsciente, a una respiración profunda, de esa forma estamos inmediatamente llevándonos a un estado de moderación, a un estado de mayor relajación o tranquilidad, ya que la respiración superficial se asocia también con estados de ansiedad, de irritación, de pánico y de pérdida de control. Entonces, la misma respiración nos permite empezar a inducir un estado más tranquilo, más sereno, que solamente con llevar la atención a la respiración sin querer cambiarla, inmediatamente se ajusta y nos trae de vuelta al momento presente y nos empieza a sacar de ese estado de atención. Y por eso, respecto de la respiración, por eso es importante cuidar la postura. Cuando hablamos de postura, tenemos que buscar una postura en la que el abdomen se pueda expandir libremente durante la respiración, y por eso necesitamos generalmente que las rodillas estén por debajo de las caderas, es decir, un ángulo, un ligero ángulo, pueden ser entre 15 y 30 grados de inclinación entre las caderas y las rodillas,
Para eso a veces necesitamos, si estamos haciendo meditación en silla o en un cojín de meditación, un zafu, suplementar un poco más en altura porque las rodillas levantadas comprimen el abdomen y no permiten que se expanda naturalmente. Entonces, la postura de alguna manera facilita esa respiración más profunda y obviamente la espalda recta buscando ese punto de equilibrio en el cual tenemos la mínima tensión necesaria para sostenernos sin estar demasiado relajados, que haga que caigamos en la somnolencia o que, por ejemplo, perdamos la correcta postura, que puede generar tensiones y lesiones, o demasiado rígidos, que también pueden llegar a generar tensiones a largo plazo. Entonces, un poco esa es la consigna, ya sea que tengamos los pies apoyados en el suelo o de piernas cruzadas en un cojín de meditación, la espalda siempre va recta. En el caso de la meditación acostado, yo siempre vuelvo a decir, se podría practicar, pero hay una tendencia a la somnolencia, entonces hay que tener cuidado porque cuando entramos en somnolencia no estamos en atención plena, así que se podría practicar si tenemos problemas, dificultades, dolores corporales que nos impidan hacer la práctica sentado. A veces es mejor suplementar, por ejemplo, con algún almohadón, algún apoyo, aunque no es lo ideal, eh, podemos utilizar algún apoyo o algo que nos permita entrar en un estado de mayor relajación, pero siempre con la firme intención de permanecer despierto. Después, respecto a la posición de las manos, simplemente pueden estar sobre los muslos, sobre las rodillas, las manos una sobre la otra. Hay distintos gestos de mano que se pueden adoptar. Lo importante es estar sobre todo cómodos y a partir de ahí entrar en la práctica en la cual no importa el resultado. Un poco también tenemos que practicar esta idea de desapegarnos de un resultado específico. No estamos buscando lograr algo, sino simplemente hacer una experiencia y la mente normalmente tiende a generar pensamientos, entonces esta mente errante no es una prueba de fracaso, no es una prueba de que hayamos hecho algo mal, sino simplemente tenemos que reconocer la naturaleza de la mente, así como los pulmones respiran, la mente piensa y a través de la atención es traerla de vuelta al momento presente, ya que cualquier recuerdo, por ejemplo, viene del pasado, cualquier expectativa del futuro es algo que no está en el momento presente, y esta misma idea lo podemos llevar tanto en la práctica formal, como decíamos, a la práctica informal, a través del ejercicio de la atención plena, por ejemplo, a lo que estamos haciendo. En la práctica formal podría ser la respiración, en la práctica informal, en cualquier actividad que estemos haciendo, es llevar plena atención a lo que estamos haciendo sin juzgarnos, sin preocuparnos y sin pensar que la mente es nuestra enemiga. No, simplemente es una función más que tenemos que integrar en la conciencia, no es la totalidad de la conciencia. Entonces, cada vez que descubrimos que la atención se desvía, por ejemplo, si estamos haciendo una práctica con la atención a la respiración y descubrimos que se desvía, es simplemente volver a el camino, ¿no? Cada vez que nos desviamos, volvemos a el camino. Un poco como un péndulo, a veces que oscila de un lado a otro, siempre es volver al centro. Entonces, cualquier estímulo que surja, por ejemplo, si estamos queriendo meditar y no sé, suena el teléfono, suena el timbre o escuchamos un ruido, la mente inmediatamente reacciona frente a esos estímulos y sale del momento presente y empieza a generar pensamientos. Entonces, cualquier cosa que suceda, volver al momento presente, volver al eje tantas veces como sea necesario. En el momento en que me doy cuenta de que mi atención se dispersó, retorno amablemente, amable con uno mismo, con paciencia y sin juicio, vuelvo de vuelta la atención hacia lo que sea que estaba llevando cuando estaba haciendo la práctica, ya sea que esté haciendo la atención a la respiración, al cuerpo o a las distintas sensaciones. Y este ejercicio, entonces, de volver permanentemente al momento presente, nos va a ir llevando a desarrollar, como decíamos, esta fortaleza en la concentración. En este entrenamiento vamos a ir desarrollando esta capacidad de concentración y también
al observar nuestro propio, nuestra propia mente, nuestro propio estado interno, también vamos a ir empezando a descubrir cuáles son, por ejemplo, los elementos que perturban nuestro estado de conciencia, que es nuestro estado de atención al presente, nuestro estado de calma, que pueden ser a veces preocupaciones, emociones, por ejemplo, tristeza, enojo, cualquier otra cosa que me saca del estado presente. Voy a empezar a percibirlo internamente, tener una mayor conciencia interna de cómo me encuentro, y también puede ser que encuentre, por ejemplo, a través de la práctica como el escaneo corporal, tensiones que pueden estar asociadas quizá a la postura, a no relajar alguna parte del cuerpo, alguna expresión. A veces la cara también genera, o sea, toda la gesticulación genera tensiones que inducen a estados emocionales. Eso lo puedo ir descubriendo también a través de la propia observación. Entonces, no es estrictamente necesario tomarse una gran cantidad de tiempo para la práctica formal. Siempre vamos a ir progresivamente. Podemos quizá tener solamente un minuto y respirar profundamente, o empezar a hacernos nosotros un tiempo para darnos como un regalo, también quizá reservarnos en nuestra agenda, en nuestro calendario, un tiempo para uno mismo que pueda llegar a ser quizá cada vez un poco más. No siempre significa que más sea mejor, sino que la idea es tratar de que no sea demasiado poco, pero siempre un poco es mejor que nada, ¿no? Entonces es el tiempo que yo pueda darme a mí mismo para poder empezar a hacer esta práctica formal que me va a dar estos beneficios a largo plazo. En cualquier situación en la que esté, en lo que sería en la práctica formal, es desconectar de los estímulos externos en lo posible, por ejemplo, silenciar realmente, no en vibrador, ¿no? Sino silenciar el móvil, apagar los estímulos, apagar dispositivos, todo lo que me pueda llamar la atención, hacerme un tiempo para estar presente, volver al presente a través de, por ejemplo, la atención a la respiración o alguna otra consigna, y simplemente continuar a partir de ahí en el flujo, por ejemplo, de la respiración, tratando de no aferrarnos a los estados mentales, emocionales o sensaciones que vayan surgiendo, y si en algún momento la atención se desvía, volver, o sea, notar, darme cuenta que la atención se ha ido y volver a nuestra consigna como un péndulo que siempre vuelve al centro y tiende hacia la quietud. En cuanto a la práctica informal, sería un poco la misma idea. Si estamos haciendo algo, llevar ese estado de atención plena, por ejemplo, sobre todo a través de los sentidos, por ejemplo, cuando estamos comiendo, habíamos dicho, cuando estamos cocinando, la idea de desarrollar esta idea de mente de principiante también, no juzgar las cosas que vayan surgiendo y no esperar un resultado, simplemente entregarse a la tarea a que nos toque con plena atención y aprovechando cualquier oportunidad que creamos oportuna para hacer esta práctica. También se puede, para los que así lo desean, llevar un registro. Esto hay algunas personas que les sirve mucho, llevar una bitácora, un registro de, por ejemplo, cuánto pudieron hacer de práctica formal, qué elementos, por ejemplo, surgieron, que si surgió algún pensamiento, algo que puede ser a veces incluso que aparezcan como revelaciones dentro a veces de la misma meditación, que vale la pena tomar nota, o sentimientos, sensaciones físicas, cosas que aparezcan también, uno puede tratar de identificar, y también a veces como práctica hacia el final del día uno puede hacer como una suerte de chequeo, de revisar cómo estuvo durante el día, cómo fue, por ejemplo, la práctica informal, si uno pudo hacer la práctica de atención al momento presente durante la actividad cotidiana, y cómo nos sentimos antes, durante y después de esa práctica, para poder ir percibiendo también el efecto que esto nos va produciendo. Entonces, más allá del momento que tengamos destinado específico en el día para poder hacer la práctica, la idea es empezar a integrarlo siempre, como les digo, en nuestro día a día, y
que no haya una transición quizá tan marcada desde el momento que salimos de la silla o el cojín de meditación y pasamos a nuestra actividad cotidiana, que no sea que perdemos ese estado de momento de atención presente de forma inmediata, sino tratar de que haya cierta continuidad en nuestro estado de conciencia. Bien, bueno, un poco eso es lo que quería compartirles hoy. Vamos a hacer una práctica de meditación, continuando un poco con la consigna como habíamos trabajado antes, pero si tienen alguna pregunta o comentario antes de ir a la práctica formal, pueden hacerlo, así que los escucho también. Pueden ser dudas también, comentarios, descubrimientos, cualquier cosa que surja, podemos hacer antes de la práctica.